Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de nuestro módulo Comunicación Productiva. ¿Se acuerdan que en el módulo anterior estuvimos focalizándonos un montón en esto de cómo generar un lenguaje responsable y proactivo? Incluso terminamos con una actividad. ¿Cómo le fue con eso? ¿Lo pudieron hacer? Con esta maravillosa posibilidad de dejar de quejarnos y empezar a ser partícipes, empezar a ser protagonistas de la realidad que nosotros mismos queremos generar. Porque eso no solamente genera buenas relaciones a través de una comunicación sana y productiva, sino que además nos empodera muchísimo y nos damos cuenta que tenemos una herramienta gigante para poder transformar el futuro. En eso quedó nuestro episodio anterior. Sin embargo, después yo me puse a conversar sobre este tema con una compañera de trabajo, psicóloga, y ella me decía, sí, está muy bien. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a veces hacemos todo esto y aún así seguimos teniendo algunos inconvenientes para lograr las conversaciones y los resultados que nosotros queremos. ¿Y esto por qué es? Porque resulta que además de toda, digamos, de toda nuestra necesidad de incorporar actos lingüísticos, también existen algunos obstáculos, ¿sí? Que se pueden interponer en este camino de la comunicación productiva. Así que bueno, Pau, ¿querés contarnos de qué se tratan estos obstáculos? Porque la verdad que estuvo buenísimo esa charla que tuve con vos ayer y se me ocurrió que desde tu profesión, desde la psicología, podías orientarnos un poquito más cómo identificar estos obstáculos. ¿De qué se trata? Bueno, estos obstáculos de los que vos hablas, Pau, nosotros los llamamos barreras, ¿sí? Las barreras son aquellas cosas que nos impiden que la comunicación sea efectiva, como vos estuviste hablando en los episodios anteriores de la comunicación efectiva, productiva. Son cuestiones que tenemos a nivel inconsciente. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero todos las conocemos, todos sabemos de qué se tratan, nada más que como están a nivel inconsciente, no las podemos identificar y no nos podemos dar cuenta que eso está impidiendo que nuestra comunicación sea efectiva. Por eso la idea de hoy, que cuando vos me lo dijiste ayer me encantó, es empezar a hablar un poco de cuáles son estas barreras para poder trabajar con ellas, para poder identificarlas, para poder ver cuáles tenemos y empezar a trabajar en ellas para que nuestra conversación comience a ser efectiva, productiva y también puedan mejorar nuestras relaciones. O sea que son inconscientes, ¿no? Exactamente. Bien, pero si vos me estás diciendo que las conoces, significa que alguien se dio cuenta que existen, o sea, hay esperanzas. Exactamente, sí. El otro y uno mismo. Una vez que nosotros podamos detectar, podamos conocer cuáles son esas barreras, podemos decir, ah, mira, a mí me suele pasar esto. Y también con la mirada del otro, que es lo que generalmente pasa, que el otro nos dice, mira, vos a la hora de comunicarte te pasa esto o haces esto otro, y ahí es cuando nosotros recién lo podemos hacer consciente. Esto es muy bueno porque muchas veces pasa que cuando estamos comunicándonos con alguien, bueno, sobre todo cuando estamos discutiendo, ¿no? Por ahí yo me siento identificada con esto que estás diciendo. El otro nos dice, siempre haces esto, o siempre decís esto, o siempre reaccionas de esta manera. Y algunas veces nos hacemos un poco los osos, ¿no? Sabemos que es así, pero no lo queremos reconocer, porque entra el ego ahí, que en otro episodio vamos a hablar de eso, pero muchas veces no. Muchas veces lo que el otro me devuelve de esa dificultad que aparentemente yo tengo, no la puedo sentir. Entonces esto que estás diciendo es totalmente real. Por lo que me decís entonces, poder hablar de esto permitiría hacerlo consciente y empezar a trabajarlo, ¿no? Exactamente, sí, sí. Esto de poder identificar cuáles son esas barreras nos va a permitir darnos cuenta, porque lo que pasa es que nosotros lo tenemos tan incorporado que eso hace que no lo podamos ver en nosotros mismos y por ahí tenemos que esperar a que el otro nos devuelva su punto de vista desde afuera para que nosotros lo podamos empezar a identificar. Bueno, vamos por eso entonces. ¿De qué se tratan estas barreras o cuáles son? Bien, son varias barreras. Vamos a empezar por la más común y que también un poquito hablaste de esto en el primer episodio. La primera de ellas, te voy a dar unas pistas para ver si vos la podés adivinar. Vos hablaste de ella en el primer episodio.
tiene que ver no tanto con la parte racional, sino con algo externo, algo que puede ver el otro, algo que el otro puede identificar y que por ahí nosotros no lo podemos ver. Uy, hablé de tantas cosas, Pau. A ver, para, de nuevo, está en... El otro lo puede identificar. Sí, A veces yo no. exacto, Lo hago, me dé cuenta o no me dé cuenta. exactamente. Me parece que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, vos en el primer episodio mencionaste todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal. Esta barrera nosotros la llamamos incapacidad de incorporar la dimensión corporal, que tiene que ver con esto que vos comentabas, que el 93% de lo que es la comunicación está compuesta por el lenguaje no verbal y el 7% nada más por las palabras. Este lenguaje no verbal está compuesto por los gestos, por el tono de voz, por las expresiones, por la mirada, por todo aquello que por ahí nosotros mismos no podemos ver a la hora de comunicar, pero el otro sí. Entonces es muy importante empezar a incorporar la dimensión corporal porque es la mayor parte de la comunicación. Cuando uno quiere dar un mensaje, transmite más con el cuerpo y con las expresiones que con las palabras mismas. Por eso es importante. Claro, o sea que entonces la primera barrera, Pau, tendría que ver con esto de no darme cuenta que por ahí yo digo una cosa y mi cuerpo, y cuando digo cuerpo hablo también de la mirada, de la expresión, de las manos, del tono de voz, o sea, toda mi dimensión no verbal va por otro lado. Crean o no, hay un montón de gente que no, a ver, que no es consciente de esta diferencia que tiene entre el lenguaje verbal y el no verbal. Te pasará en las consultas, Pau, ¿no? A veces. Sí, exactamente, la gente no lo puede diferenciar y también esto lo que genera es la mayor parte de los malentendidos o cuando uno siente desconexión con el otro, es porque transmite una cosa con las palabras y otra cosa con el lenguaje no verbal. Y ahí se generan muchas veces las discusiones, porque uno quiere transmitir una cosa pero termina transmitiendo otra. Bueno, a ver, ¿y qué hacemos para empezar? O sea, por ahí algunas personas somos, yo tengo otras barreras capaz, pero esta no, somos bastante explicativos con el cuerpo. Pero ¿qué hacemos con aquella persona, Pau, que por ahí es un poco más tímida o que por ahí realmente de una manera inconsciente, a ver, no puede identificar que no está queriendo decir, no está, perdón, diciendo lo mismo con el cuerpo que con el contenido o con su palabra? ¿Qué consejo rápido le podrías dar? A mí me pasó mucho y hay varias técnicas que se usan para esto. Yo hice un curso de oratoria y una de los ejercicios que me facilitaron fue, en primera instancia, empezar a verme en el espejo a la hora de comunicar. Pararme frente al espejo, dar un mensaje, hablar, para ver cómo yo actuaba en ese momento. Y empezar a ser consciente de qué es lo que hacía y qué es lo que no hacía. Hoy en día se pueden utilizar otras técnicas que pueden ser grabar un video con el celular, que todos tenemos acceso a eso, para ver cómo nos comportamos o pedirle a un otro que nos comente cómo es uno a la hora de transmitir un mensaje, qué es lo que hace, cuál es el tono de voz que usa, cuáles son las recomendaciones que puede hacer, para empezar a hacerlo más consciente. Una vez que nosotros lo hacemos más consciente y nos empezamos a conocer, podemos a partir de ahí empezar a modificarlo y a incorporar las gestualidades, el tono de voz, la mirada, la conexión. Qué bueno esto. Bueno, empezar a mirarse un poco más al espejo. Mirarse al espejo igual no es tan fácil, ¿no? Es un ejercicio que por lo general yo lo he hecho por otro tipo de recomendaciones. Suele ser difícil, pero está bueno hacerlo de vez en cuando, ¿sí? Y hay que ponerse un tiempo, ¿no? Primero son 2 o 3 segundos, después podemos estar a lo mejor 5 o 10 segundos y así ir aumentando la cantidad de tiempo que yo puedo hacer esto. Pero más allá de estos consejos que son buenísimos y que ojalá los puedan practicar, el solo hecho de tenerlo en cuenta antes de comenzar una conversación ya va a hacer que, por ejemplo, empiecen a conectar más con la mirada. Si son personas que por ahí no conectan con la mirada, por supuesto, dejen el celular de lado para tener una conversación, empiecen a mover las manos, expresando aquello que quieren expresar. Ya el solo hecho de hacerlo consciente va a generar que el cuerpo y la parte racional, el lenguaje, empiecen a trabajar juntos, en equipo. Bueno, ¿qué otra barrera tenemos, Pau, aparte de esta? Bueno, a mí hay una que me encanta y que creo que la mayoría la tiene. Se llama adicción a las respuestas. Acá no te voy a dar pistas.
A ver, ¿se te ocurre a vos cuándo se puede dar esta barrera? Vamos a invertir el proceso. Cuando hablo con mis hijos permanentemente. No, a ver, qué me pasa con la adicción a las respuestas? Me parece que muchas veces nos pasa que tenemos miedo. Bueno, creo que para mí, si vos me decís, a ver, creo que yo, por ejemplo, soy una adicta a las respuestas, pero porque tengo cierta intolerancia al silencio. O sea, tengo un tema con la ansiedad por ahí, o sea, prefiero hablar a quedarme callada. Eso, por supuesto, debe complicar el proceso de escucha. Y además porque muchas veces nos pasa que no nos atrevemos a decir, no sé. Exactamente. Bueno, es eso. Esto de la adicción a la respuesta es cuando no dejamos que el otro termine de hablar o termine de expresar su idea, que ya inmediatamente le damos una respuesta, o hasta incluso mientras el otro está hablando, nosotros ya estamos pensando en qué le vamos a responder y no lo estamos escuchando activamente, no estamos validando lo que dice. Y es como decís vos, es porque no toleramos el silencio y tenemos que aprender que el silencio a veces es una respuesta y es muy inteligente esa respuesta. O el decir no sé, porque somos seres humanos y no tenemos la respuesta a todo, no lo sabemos todo y todos somos conscientes de eso. Entonces el decir no sé o el hacer una pausa o el posponer esa conversación unos minutos o hasta incluso para más tarde, para otro día, porque no tenemos la respuesta, es muy inteligente y muy eficaz y ayuda a que la comunicación termine siendo efectiva. Y he estado pensando esto que vos decís, ¿no? Me quedé pensando que solemos responder antes que la persona con la que estamos hablando termine de hablar. En realidad ahí no estamos conversando, estamos simplemente queriendo, que lo hacemos muchísimo todo el tiempo, estamos queriendo, digamos, expresar nuestras ideas y no estamos teniendo una escucha activa. La propuesta del silencio es muy inteligente porque lo emocional debe entrar ahí a full, Pau, ¿no? Porque yo me imagino que no debe ser la misma respuesta. Supone, estamos hablando y estamos teniendo una conversación difícil, ¿no? O una conversación que implica realmente reflexionar. Si yo te respondo desde la emoción, en ese mismo momento, lo más probable es que te diga una respuesta que si yo me detengo unos minutos, unas horas o un día, va a ser completamente distinta a la respuesta que yo te dé después. Porque obviamente desde el aspecto emocional, la reflexión, ustedes saben que viene después, o sea que la emoción es como un impulso, viene primero y la reflexión viene después. Si yo no le doy lugar a la reflexión, puedo llegar a contestarte cualquier cosa o a tomar decisiones de las cuales después capaz que me arrepiento. Exactamente, por eso la importancia de esperar y de sentirnos seguros a la hora de responder, y si no, como te decía, posponer esa conversación para otro momento de ese mismo día, para otro día, cuando hayamos podido procesar la información que nos brindó el otro, para darle una respuesta coherente y porque también para hacerle saber al otro que registramos lo que él dijo, que validamos su punto de vista y a partir de ahí generar esa respuesta. Bueno, Pau, ¿y qué nos recomendás para los adictos a las respuestas? Un consejo también así práctico en tiempos de hoy que a veces no hay tiempo para detenernos demasiado. ¿Qué podemos hacer de manera rápida? De manera rápida, lo que decías recién, esto de esperar, aunque sea 3 segundos, esperar que el otro termine de hablar, contar 3 segundos y a partir de ahí responder. Esos 3 segundos nos van a ayudar a procesar esa información que nos dio el otro y de poder dar una respuesta. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil para quien está acostumbrado a responder inmediatamente, pero es cuestión de identificarlo, como hablábamos al principio, identificar esta barrera que vos la tenés súper identificada, como decías, y empezar a ponerlo en práctica. Bueno, adictos a las respuestas como yo, será cuestión de esto, ¿no? Comenzar a hacerlo consciente. Me parece sumamente importante esto, ¿no? Cuando uno... Hay una frase que dice que la verdadera autoestima no tiene que ver con decirse a uno mismo lo lindo que es, lo bueno que es y lo maravilloso que es, todo lo contrario, tiene que ver con reconocer y aceptar aquellos aspectos fuertes y otros no tan fuertes que tenemos, sabiendo que, por supuesto, tenemos que hacernos cargo de esas áreas de oportunidad y poder trabajarlas. Aquellos que, bueno, tenemos más ansiedad y que por ahí tenemos más intolerancia con el silencio, a callarnos. Al principio supongo que va a ser forzoso,
Me imagino, Pau, ¿no? Sí, 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 al principio va a costar. Todo cambio cuesta. Así que es cuestión de empezar a incorporarlo y tener paciencia en el proceso. Bueno, a ponerlo en práctica entonces. Ahora yo mientras te escuchaba, te quiero hacer una consulta. ¿Puede ser? Sí, obvio, decime. A mí me pasa y me cuentan que les pasa mucho, y que está un poco relacionado con lo que estábamos hablando recién. Muchas veces la adicción a las respuestas también tiene que ver con que nos cuesta, y lo mencionaste, estar presentes en las conversaciones. Recién dijiste algo de esto, ¿no? Tienen que tratar de estar presentes. A mí me encantaría, pero te soy honesta, muchas veces me pasa, Pau, que, bueno, gestiono tantas cosas de manera simultánea que, bueno, tengo muchas cosas como en la cabeza, dándome vueltas, y por ahí estoy hablando con vos y la verdad que estoy pensando en otra cosa. Me pregunto, ¿esto también es una barrera o podría ser una barrera de la comunicación? Sí, me ganaste de mano. Es una barrera y si le tenemos que poner un nombre, le pondríamos cuando la conversación interna supera la conversación externa. ¿Te hace sentido esto? Sí, un montón. Sobre todo porque, bueno, nunca lo había pensado o sea, desde el nombre, que está buenísimo, ¿no? Nunca me había dado cuenta de que hay una conversación interna, ¿no? Que ahora que me lo decís, sí, porque es como que yo hablo conmigo misma todo el tiempo internamente, incluso cuando estoy hablando con otro. Sí, es que es justamente eso. Es como, no sé si recuerdan, había una publicidad hace un tiempo de un pajarito. Las personas tenían un pajarito en el hombro o en la cabeza que como que le picaba la cabeza. Sí, en la cabeza, que era una chica que se levantaba a la mañana y el pajarito ya desde el primer comienzo del día estaba picando la cabeza, sí, me acuerdo. Y siempre me sentí como muy identificada con esa publicidad. Bien, bueno, eso es la conversación interna. La conversación interna son todas aquellas cosas que pasan por nuestra mente, todos esos pensamientos y que no te pasa solamente a vos, Pau. Le pasa a todos. La mayoría tenemos cuestiones o cosas en la cabeza todo el tiempo y como decís, hace que no podamos estar presentes por ahí en situaciones y conversaciones muy importantes. Esta conversación interna son todos esos pensamientos que pasan que son inevitables. Sinceramente, te lo voy a decir, son inevitables, todos los tenemos, pero al hacerlos conscientes, permitimos empezar a sacarlos hacia afuera y poder estar más conectados con las conversaciones. Claro, a mí se me ocurre, al escucharte, que no los puedo eliminar, ¿no? Esto me parece como muy importante porque es como si yo me propusiera tener una conversación con vos y en ese momento apretar un botón y de repente todos mis pensamientos desaparecerían. Eso no es viable, ¿verdad? O sea, no se puede hacer. Algo tengo que poder hacer con esos pensamientos que ya están instalados, o sea, con esa conversación interna. El tema es qué hago con esa conversación interna. Bueno, hay una técnica que se usa. Esto que decís cuando uno va a tener una conversación importante o necesita estar enfocado en algo, hay una técnica que por supuesto no la inventé yo, eh, en la que hay que escribir todas aquellas cosas que se están pasando en ese momento por nuestra cabeza, todas aquellas cosas pendientes, lo que tenemos que hacer. Lo escribimos, lo anotamos en un papelito o en el celu, ahora que se usa mucho el celu, que tenemos las notas, y lo dejamos apartado, lo dejamos a un lado. Esto hace que engañe el cerebro, ¿sí? Porque el cerebro que entiende que vos te estás ocupando de esto, lo estás anotando, pero lo haces a un lado para hacerlo más tarde o volver a eso un poco más tarde. ¿Qué nos va a permitir eso? Estar durante un tiempo enfocados en esa comunicación importante que tenemos que dar, en esa reunión que vamos a tener, estar enfocados al 100% en eso y no en los pendientes que puede ser la lista del súper, las cosas que tengo que comprar para el colegio de los chicos, cualquier cosa que no tenga que ver con lo que nosotros tenemos que transmitir en ese momento. Es cierto. Vos sabés que cuando yo arranco la mañana y bueno, y me propongo listar o por ahí mirar, porque ya las listé en otro programa de planificación, aquellas cosas que tengo que resolver o que tengo que hacer en el día, mi cerebro experimenta como una sensación de tranquilidad. Y es cierto lo que decís, el cerebro nuestro está programado para responder y para resolver. Ustedes saben que el cerebro responde a programaciones.
tiene una manera bastante sistemática, digamos, de moverse o de actuar. Si yo dejo las cosas pendientes, de alguna manera es como que van a estar ahí, ¿no? Reclamándome atención. Por eso esto de la conversación interna, supongo, ¿no? Bueno, entonces, una cosa puede ser entonces, Pau, antes de tener una reunión o antes de querer estar presente en una conversación, asegurarme de esas cosas pendientes, listarlas en otro lado. O sea, de decirle al cerebro, me estoy ocupando de esto o me voy a ocupar de esto más tarde. Exactamente, sí. En eso consiste la técnica para poder estar presentes y dejar un poco a un lado esta conversación interna que todos tenemos. Qué bueno, estaba pensando en eso porque por ahí me pasa que si no pongo en silencio el celu o si no lo aparto, no puedo evitar estar pendiente por ahí de los mensajes o de las conversaciones. Me parece que también se me ocurre ahora, ¿no? Que te escucho. Está bueno esto de los límites, Pau, ¿no? Por ahí, ¿cómo hago yo para estar presente en una conversación importante que tengo que tener? Por ejemplo, una reunión de trabajo con mi equipo, una conversación con mi hija, una conversación con mi pareja. También es importante establecer límites con el otro, ¿no? O sea, con el que no está en esa conversación. Decir, mira, de tal hora a tal hora voy a estar involucrada en este evento, por lo cual voy a responder o voy a contestar después de esta hora. Eso me parece que también lo tenemos que hacer, porque ahora estamos como en un momento donde hay que contestar todo el tiempo, a cada rato. Sí, pasa mucho esto de la inmediatez y la incertidumbre. Es típico de estos tiempos y es lo que genera el celular. Y la exigencia del otro de tener una respuesta inmediata cuando en realidad, a no ser que sea un caso demasiado urgente, podemos apartarnos un momento de la tecnología o de cualquier dispositivo para estar realmente presentes en estos momentos importantes, como decías vos, algún evento, alguna reunión, una comunicación difícil. Bueno, entonces alistar aquellas cosas pendientes que ustedes saben que se llaman pendientes porque pesan. Entonces por ahí si las listamos y si las hacemos conscientes, nos vamos a sentir también con una sensación de mayor liviandad y a pensar, ¿no? En mostrar algunos límites sanos para poder realmente estar presentes en cada una de las conversaciones que yo decido mantener. Yo pienso en esto, Pau, y pienso que se me ocurre, ¿no? De que esto también va a ser posible si yo a la comunicación la administro y la planifico, ¿no? Sí, bueno, esa es otra de las barreras que me gustaría contarles en el próximo episodio, ¿sí? Quedan varias, así que me gustaría participar del próximo episodio para contarles las que quedan y no les voy a decir más para no spoilearles. Bueno, nos quedamos entonces con esa intriga. La idea es que nos sigan en el próximo episodio. Vamos a terminar de contarles cuáles son estas barreras de comunicación, las que faltan. Mientras tanto, tienen para ir practicando. Vamos a repasar las que vimos hoy. Hoy vimos la incapacidad de incorporar la dimensión corporal, la adicción a las respuestas y vimos también cuando la conversación interna supera a la conversación externa. Los esperamos en el próximo episodio de este módulo tan interesante de comunicación productiva. Muchas gracias y nos vemos.